Muy buenos días Bitcoiners, bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 19 de abril y tenemos un episodio bastante cargado como siempre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la acción de precios muy particular que vimos en Bitcoin la semana pasada y vamos a estar examinando cómo pudo haber impactado el listado de la acción de Coinbase, el precio de Bitcoin que vimos la semana pasada. También vamos a estar hablando levemente relacionados del volumen de los futuros de Bitcoin, quienes alcanzaron un récord de interés abierto en contratos la semana pasada. Y por último, vamos a estar hablando de por qué Doge, por qué. Va a estar muy bueno el episodio de hoy. Agarren sus cafés y arranquemos. Y arrancamos como de costumbre con Bitcoin. Vemos que la semana pasada tuvo una vela bastante particular, tocando un máximo de 64.895, nuevo máximo histórico, un máximo a la baja de 51.541 dólares y un cierre semanal el domingo en la noche de 56.280 dólares para cerrar la semana abajo 6,17%. Como hemos estado hablando, como mencionamos al principio, el listado de las acciones de Coinbase puede haber tenido mucho que ver con esta acción de precios tan volátil que vimos en Bitcoin la semana pasada. Vamos a tratar de desglosar lo ocurrido para tratar de iluminar un poquito las dinámicas de mercado que llevaron posiblemente a estas movidas. Vamos a abrir un poquito acá en el diario para ver que Coinbase, en efecto, este es el día del listado de Coinbase y vemos que Bitcoin ese mismo día alcanzó un máximo histórico, como estábamos hablando, de 64.895 dólares, casi los 65.000 dólares. Luego del listado de Coinbase vemos que vimos y empezamos básicamente a continuar hacia la baja con la baja más pronunciada o significada que vino este sábado en la noche, hora del este. Este día, el día del 14 de abril, el día del listado de Coinbase, o el día anterior, mejor dicho, el día 13, coincidió con en un récord máximo que vemos acá de interés abierto en los futuros de Bitcoin, de 27.500 millones de dólares de interés abierto, que como estábamos hablando al principio, esto es un nuevo récord, nunca han habido tantos contratos abiertos de Bitcoin en estos futuros. Si miramos más de cerca estos números y salimos de todos, porque aquí se incluyen todos los futuros en esta gráfica que vemos acá, pero si solo vemos el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, la plataforma más regulada de todos estos futuros, nos damos cuenta que el CME, los futuros del CME no hicieron un máximo histórico como hicieron todos los demás en mercados poco regulados o no regulados. Esta es la primera seña de que la actividad en los mercados de estos futuros fue más que todo causada por inversionistas individuales y no instituciones. Adicionalmente, si vemos las tasas de fondeo de los futuros perpetuos de Bitcoin, que es esta gráfica que tienes acá, vemos que tocaron un pico casi histórico el sábado antes del listado, incluso el mismo viernes o martes, el martes y miércoles, que fueron los días del listado. El martes fue el día anterior y el miércoles fue el listado. Vemos que todavía están cerca de máximos históricos. Eso, de nuevo, es otra seña de que la mayoría de este interés viene de parte de individuos y no de instituciones. ¿Por qué puede estar pasando esto? Pues porque la gran mayoría de inversionistas individuales no tienen acceso a acciones de Coinbase. Y esto es cierto ya que el sector o segmento de inversionistas que tiene probablemente acceso a estos productos es los inversionistas norteamericanos. Así que esto llevó a muchos inversionistas alrededor del mundo a comprar las acciones a comprar Bitcoin para digamos, participar en este rally o en este evento del listado de Coinbase. Si miramos este artículo que hubo de Yahoo, vemos que indica que los inversionistas individuales compraron un total de 57 millones de dólares de acciones de Coinbase el primer día. Comparemos eso con una sola alocación institucional a las acciones de Coinbase que hizo Cathie Wood de ARK Invest de 246 millones de dólares. O sea que
lo que podemos ver es que las instituciones, el capital que invirtieron las instituciones en este listado de Coinbase es muy por encima del total de lo que compraron todos los individuos. Otra seña de que de que este rally ha sido más que todo individuos y no instituciones, es que vemos que acá Willy Woo nos cuenta que básicamente esta gráfica que ven acá atrás es nuevas entidades entrando a la red de Bitcoin sobre las últimas 3 semanas. Vemos que están entrando en cantidades récord nuevas entidades a la red de Bitcoin, lo cual una vez más indica que una gran probabilidad de que estos sean individuos y no y no instituciones que están comprando. Como estábamos hablando, volviendo a la gráfica, Bitcoin cerró la semana abajo 6,57% en $56,280. Lo que también es importante es que esta bajada, básicamente esta gran cantidad de liquidaciones, básicamente limpia muchas de las personas que tenían margen excesivo y permite que inversionistas con menos apalancamiento y con más convicción acumulen sus posiciones de entrada. Para poner esta bajada que ocurrió en perspectiva, la bajada del sábado liquidó 7,8 mil millones de dólares en una hora y 9,4 millones de dólares en el periodo de 24 horas. Esto es 2 veces más que lo que se liquidó el jueves negro 12 de marzo del 2020. Solo para poner una perspectiva de cuánto ha crecido el volumen de aquellos entonces hasta ahorita, ¿verdad? Mientras se aclara un poquito toda la emoción y el polvo de del listado de Coinbase, es muy probable que inversionistas institucionales y más educados van a empezar a estar básicamente indagando o estudiando los números de Coinbase para poder hacer inversiones educadas en el espacio. Consideremos este tipo de artículos que está saliendo de básicamente gente como Barron's, que salió este fin de semana, que dice que Coinbase es la mejor manera de participar en el boom de Bitcoin. Incluso dicen en el otro titular que deberías comprar acciones de Coinbase. Sí. ¿Por qué? Este es el título, básicamente ya entremos en el artículo. Barron's está diciendo que sí, que ellos están recomendando que se compre acciones de Coinbase. Así que muy interesante ver este tipo de artículos. Hoy vamos a estar viendo qué nos están mostrando los mercados de las opciones y de los futuros en nuestra sección de qué tenemos adelante para la semana. Pasando al S&P 500, como habíamos mencionado la semana pasada, los bancos más grandes de Estados Unidos reportaron la semana pasada. Queremos mostrarles un poquito. Ambos, Goldman Sachs, aquí vemos que Goldman Sachs básicamente superó todos los analistas, las expectativas de todos los analistas por mucho, pero por muy largo. Los analistas esperaban 10,22 de ganancias por acción y Goldman reportó 18,60. Muy por encima de lo esperado. Así que se espera que estas acciones se despeguen, ya que superan las expectativas en creces. JP Morgan, caso similar. Gran batida de expectativas. Básicamente 4.50 por acción versus 3,10 que esperaban los analistas. ¿Qué hicieron estas acciones? Esto es un poco que hace a muchas personas preguntarse ¿por qué? Goldman solo subió 3,48% luego de esos reportes récord y vemos que está viendo un poco de debilidad esta semana ya. JP Morgan, incluso que reportó esos reportes tan impresionantes, se vendió. Terminó la semana abajo, 1,91%. Así que esto es muy interesante verlo. Sin embargo, vemos que los índices en los Estados Unidos se movieron todos a nuevos máximos históricos. Como estamos viendo acá, el S&P 500 cerró un nuevo máximo histórico de 4.183 puntos, arriba 1,42% por la semana. Si vemos el Dow Jones, de nuevo, otro máximo histórico, arriba 1,18%, 34.200 puntos. Y si vemos el Nasdaq, nuevamente, nuevo máximo histórico, arriba 196 puntos, 1,42%, cerrando en 14.041 puntos. Así que muy interesante ver que estos tres índices se están moviendo. ¿Qué puede estar causando el viento de cola que están viviendo estos índices? Pues tenemos un dólar que se está cayendo. La semana pasada cerró 59.59% abajo en 91,61 el índice del dólar. Esto es el dólar contra una canasta de monedas. Y también vemos que la tasa
de interés del bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, el cual hemos estado hablando acá mucho, tuvo una baja muy pronunciada, pero bastante, abajo 5,58%, y el interés de ese bono está en 1,57% para el periodo de 10 años. Muy interesante, ya que habíamos hablado de que había tocado estos niveles de 1,75 que habíamos señalado de hecho hace como 6 o 7 semanas, y vemos que de hecho sí actuó como una resistencia a este nivel de 1,75 y se ha venido vendiendo, digamos, o bajando la tasa de interés de este bono luego de que llegó a estos niveles del 1,75. Otro punto muy importante que mencionar es que, como mencionamos acá hace par de semanas, el analista de Fundstrat Tom Lee estaba mirando un nivel muy importante en este índice del Russell 2000. El Russell 2000, como recapitulando, es un índice que cubre las acciones de compañías mucho más pequeñas en la bolsa en relación a, digamos, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones. Estas son empresas que son mucho más pequeñas en capitalización de mercado. Sin embargo, el analista Tom Lee estaba mirando que si este índice, que venía subiendo con mucho momentum, supera este nivel importante de los 2.293 puntos, para él esto sería una confirmación de un rally mucho más amplio y de una continuación hacia el alza de básicamente todos los índices. Pero como estamos viendo acá, incluso que el dólar ha bajado, incluso que la tasa de interés del bono de 10 años ha bajado, vemos que este índice no ha podido superar ese nivel que mencionó el señor Tom Lee. Así que importante mantener eso en cuenta, ya que el señor Tom Lee, en mi opinión humildemente, es uno de los analistas más acertados en el mercado. ¿Qué tenemos para esta semana en la bolsa? Bastante. Continúan las ganancias, los reportes de ganancias, como habíamos hablado la semana pasada. Esta semana los nombres más importantes vienen siendo que reportan Netflix, quien reporta hoy, y es un buen barómetro para esta tesis del trade de la vacuna, manteniendo a la gente en casa usando Netflix. También tenemos que reporta Johnson Johnson, quien nos puede dar digamos, una actualización en lo que es producción de vacunas y pronósticos para las entregas de estas vacunas, etc. Y por último, tenemos que Intel reporta el jueves y American Express reporta el día viernes. Así que vamos a mantenerlos al tanto de todas estas noticias o informaciones relevantes a través de la semana. Pasando al oro, vemos que la semana pasada nos dio una acción de precios muy interesante que no habíamos visto en el oro desde hace bastante tiempo. Cerró la semana arriba 1,81%. Y esta es la movida hacia el alza más importante que ha tenido el oro desde diciembre del año pasado. Así que es importante, muy importante ver esto después de mucho tiempo sin haberlo visto en el oro. Cerró la semana en $1,775 por onza. La movida muy probablemente fue causada por un cóctel de noticias positivas desde el punto de vista geopolítico y un contexto macro bastante positivo también, con esa tasa de interés del bono de 10 años bajando y el dólar también debilitándose. En el punto de vista geopolítico, una noticia que salió el fin de semana que fue bastante importante o interesante, digamos, es que Reuters reporta que China le acaba de abrir la puerta a sus bancos para que puedan importar cantidades de oro en montos de miles de millones de dólares. Esto es muy importante, ya que los bancos en China pueden estar tratando de reforzar sus hojas de balance, básicamente en anticipación de una potencial pérdida de valor de las monedas fiat, o en inglés la palabra es debasement, o sea, que haya una ruptura en el valor que sostiene, digamos, una moneda fiat. Recordemos que muchos bancos centrales tienen dólares en sus reservas, al igual que otras monedas de países muy selectos. Y si los bancos centrales, incluyendo China o quien sea el banco central, en verdad, pero los bancos más importantes son, obviamente, tienen implicaciones mucho más grandes. Pero si estos bancos centrales empiezan a cuestionar el valor futuro de las monedas fiat, es posible que empiecen a comprar activos duros como el oro y posiblemente en un futuro Bitcoin. Esto va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve esta noticia y ver si políticos o bancos centrales en el mundo occidental básicamente responden
luego de esta iniciativa del Banco Central de China. Así que, bueno, mucho que hay que mantenernos pendientes de este desarrollo, ya que puede tener varias ramificaciones al futuro. Pasando al índice FTX de DeFi, vemos que la semana pasada nos dejó una vela semanal también bastante peculiar. Vemos que tocó un máximo de 14.659 puntos, tocó un bajo máximo de 10.100 puntos y cerró la semana en 12.669 puntos, arriba 5,79%. Ese fue el cierre del domingo en la noche. El listado de las acciones de Coinbase probablemente tuvo un efecto similar en el índice de DeFi al cual fue el de Bitcoin. La noticia más importante en el mundo de las altcoins, como tenemos acá la vela, estas es las velas de Dogecoin. Dogecoin subió 400% intrasemana, como reporta acá CNBC, luego de que Elon Musk una vez más comenzara a tuitear acerca de Dogecoin. Y bueno, como Meltem Demirors, fundadora de CoinShares, señala, este ascenso en Doge probablemente fue causado porque ahora muy famoso subreddit de Wall Street Bets, que básicamente fueron los arquitectos del movimiento de GameStop, comenzaron a permitir discusión alrededor de criptomonedas en el subreddit de Wall Street Bets. Específicamente, empezaron a permitir discusión en el foro de Bitcoin, Ethereum y sí, Dogecoin. Esta movida que estamos viendo en Dogecoin tiene todas las apariencias o todas las pistas de un GameStop 2.0. Excepto que esta vez no hay un hedge fund que está en contra de GameStop y que no hay, digamos, una protesta en contra de los poderes que existen en Wall Street. Así que no hay nadie a quien squeeze. Simplemente esto es una ilusión que se ha alimentado de digamos, la comunidad. Literalmente es un sueño, es una ilusión que, aunque es divertido verlo, muy probablemente va a terminar muy mal. Así que tengan mucho cuidado, amigos. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que tuvimos un ajuste de dificultad el jueves pasado, el cual nos trajo un nuevo máximo histórico en dificultad de 23,58 terahashes. El fin de semana hubo una gran baja en hash rate. Dicen que fue atribuida a un gran apagón que hubo en una parte de China, lo cual desconectó o básicamente trajo fuera de servicio a un gran porcentaje de la capacidad minera en la red. Desde aquel entonces, desde el sábado, la gran mayoría de la capacidad de minería ha reentrado a la red y se ha nivelado. Y el próximo ajuste de dificultad está mostrando simplemente o solamente un ajuste de menos 2,86 hacia la baja, lo cual es niveles muy normales. Así que todo apunta a que el hash rate ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, debido a toda la movida de precio y la volatilidad que vimos el fin de semana, incluso la semana pasada, el mempool, como pueden ver en la pantalla de atrás, se ha disparado nuevamente, básicamente en parte por el listado de Coinbase, en parte por la movida que ocurrió en China el fin de semana. Sin embargo, el resultado de todo esto es que la tasa para procesar transacciones en la red está muy elevada, lo cual puede llevar a largos tiempos de proceso y bastantes transacciones más caras de lo normal. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Primero que todo, vamos a echar un vistazo a qué nos están mostrando los mercados de las opciones y de los futuros de Bitcoin. Primero, las opciones. Como podemos ver acá, este es el skew o la línea de probabilidades de los contratos de abril, y esto es para los contratos que vencen el día 30 de abril. Como podemos ver, estos contratos tienen la probabilidad de que Bitcoin esté por encima de $60,000 al final de estos contratos, de nuevo, 30 de abril. Esa probabilidad lo que están mostrando los mercados de opciones es que hay un 23,35% de probabilidades de que Bitcoin supere los $60,000 al final del mes de abril. Importante. Si miramos mayo, vemos que esta probabilidad de tocar 60,000 al final de mayo está en 36,89%. Así que empiezan a subir esas probabilidades. Si vemos junio,
la probabilidad de que esté en 60 es 39,07%. Así que en resumidas cuentas, el mercado de opciones los precios lo que nos muestran es que están mostrando una muy buena probabilidad de que Bitcoin se mantenga por debajo de los $60,000 hasta terminar el mes de abril. Moviéndonos un segundo a los futuros, en esta tabla muy importante queremos apreciar dos cosas. La primera es, miren la diferencia entre la tasa implícita de interés de los futuros del CME versus un futuro como por ejemplo, vamos a ver, FTX. Ahorita podemos ver que el interés anualizado implícito de los contratos del CME es del 8,32%. Sin embargo, ese mismo interés implícito en los mismos futuros, pero en otra plataforma como es FTX, está en 25,45%. Así que más de 3 veces lo que está en el CME. Esto nos señala la diferencia en participación institucional que existe entre una plataforma como el CME y otras como FTX. ¿Por qué? Porque las instituciones son los vendedores naturales de estos futuros. Así que entre más instituciones haya en las plataformas, más probabilidades hay de que esta tasa de interés implícita te baja. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre los futuros, entre las tasas implícitas de plataformas no reguladas versus plataformas reguladas. De nuevo, esas son las que atraen las instituciones. El otro punto que es muy importante mencionar es que vemos que básicamente hace muy poco, entrando el fin de semana, las tasas o el interés implícito de estas tasas estaba en los 40, en los niveles de 40% más. Vemos que se han normalizado todas a, digamos, niveles en los 20. Vamos a que se puedan ver sin que se muevan mucho. Vamos a poner aquí la de Deribit. Podemos ver que se han normalizado en, digamos, los niveles de los 20%. Así que han bajado significativamente desde el listado de Coinbase desde el fin de semana. Eso es una señal de eso es bastante saludable mirando el mercado, ya que como estamos hablando, pues no hay tanto volumen, no hay tanta especulación y no hay tanto margen en los mercados relativo a donde estábamos la semana pasada. Así que bueno, estas son dos cosas saludables para verla. Entrando nuevamente, haciendo zoom out y volviéndonos de regreso a las cosas, digamos, más importantes y no tanto gráficas, lo que estamos viendo es que los vientos de cola que puede que estén afectando a las acciones y los mercados capitales, puede que se ayuden, digamos, a Bitcoin, especialmente si la historia de Coinbase continúa captivando las mentes de inversionistas institucionales. Nuestra tesis es que el listado de Coinbase va a hacer dos cosas muy importantes para la industria cripto. Uno, cementa la idea de que las empresas en esta industria pueden listarse en la bolsa de valores y ser bien recibidas por la comunidad de inversionistas institucional. Esto asienta un precedente muy importante que otras empresas en nuestra industria van a querer seguir muy pronto. El segundo punto es que el listado de Coinbase permite tanto a Coinbase como a sus inversionistas que entraron más temprano usar el dinero procedente de esa venta para reinvertir en una de las industrias que está creciendo más rápido en el mundo. Y van a hacer eso exactamente. Dadas las condiciones económicas que están mejorando y un esquema regulatorio bastante favorable en los Estados Unidos, no debería pasar mucho tiempo antes de que más noticias en este frente salgan a la superficie. Para resaltar las condiciones regulatorias en Estados Unidos, Hester Peirce, el commissioner del SEC, del Securities and Exchange Commission, su apodo es CryptoMom, o sea, criptomamá, por el gran apoyo que le ha dado a la industria. Y Gary Gensler, quien acaban de confirmar como el chair del SEC, de hecho, su confirmación de hecho fue el mismo día que Coinbase salió a la bolsa. Gary Gensler viene del CFTC, Commodities and Futures Trading. Este es el ente regulador que supervisa los commodities y los futuros, donde ya existen productos de Bitcoin que están listados en el CME. Así que bueno, es una semana bastante importante, bastante movida, como siempre. Vamos a mantenerlos informados de todos desarrollos importantes aquí mismo en el calendario económico y en nuestras redes sociales @HODLWithLennon.
Si disfrutaron el capítulo, si aprendieron algo, los invito a que se suscriban, compartan y le den like al episodio abajo. Y si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran cubrir en el próximo episodio, por favor déjenlo en los comentarios, que con gusto les podemos responder también y tratar de incluirlo en el próximo capítulo. Si no tienen una cuenta de Leden, los invito a que revisen leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,10% en sus primeros 2 Bitcoin y 12,50% en sus USDC. Muchas gracias a todos, espero que hayan tenido una gran semana, los quiero mucho y nos vemos la próxima.